de Archivos de la Administración Local. Muchas gracias. Las gafas fundamentales a estas alturas. Bueno, buenos días, queridos asistentes, archiveros, compañeros, amigos y amigas de los archivos. En 1525, el rey Carlos I y su madre, la reina Juana de Castilla, a través de su Consejo Real, ordenaron a los escribanos del Concejo de Madrid que no extrajeran documentos del Archivo de Villa para evitar su pérdida o deterioro. 500 años más tarde, en el día de hoy, y aprovechando los inicios del mes de junio, en que todos los archivos celebramos nuestro día, iniciamos estas jornadas bajo el lema Madrid, capital de archivos, Archivo de Villa de Madrid, 1525-2025, para conmemorar esta efeméride y poner de relieve la importancia de esta institución para la ciudad y la sociedad madrileña. El Ayuntamiento de Madrid, a través del área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, celebra el 5º centenario de su principal institución archivística, el Archivo de Villa, con un completo programa de actividades que esperamos esté a la altura de lo que merece nuestro apreciado archivo. La programación, que se solapa con la Semana Internacional de los Archivos, incluye iniciativas dirigidas tanto al público en general y a los funcionarios y trabajadores municipales, como a especialistas en gestión documental y profesionales de la cultura. Ayer, día 5 de junio, iniciamos la celebración de estos actos con la reunión de la 41 Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local, un espacio de referencia para el intercambio de experiencias entre profesionales de archivos municipales y de entidades locales de todo el país y de cuya actividad y conclusiones nos hablarán a lo largo de esta mañana. La jornada de hoy la dedicaremos a debatir sobre el presente y futuro de los archivos públicos. En particular, tendremos ocasión de analizar la importancia de los archivos municipales, instituciones muy cercanas a la ciudadanía que dan servicio imprescindible para muchos aspectos de la vida cotidiana, como todos sabemos, la apertura de negocios, la cometida de obras, el empadronamiento, etc. Tendremos también la suerte de escuchar la conversación entre Luis Mateo Díez, académico y escritor y funcionario municipal, con nuestra querida compañera Isabel García Rubio, a quienes agradezco muchísimo su presencia y colaboración. En ella esperamos pensar en los archivos de otra forma, por ejemplo, como fuente de inspiración literaria. Además de tratar otros temas técnicos como el sistema de archivos en el Ayuntamiento de Madrid y sobre los retos que plantean los archivos digitales, sostenibles y abiertos, tendremos la oportunidad de hacer una mención especial a los trabajadores y trabajadoras del Archivo de Villa, sin cuyo trabajo no hubiera sido posible su permanencia en el tiempo, en la persona de sus dos responsables directoras. El próximo lunes cerraremos la parte más profesional e institucional del programa con el acto de presentación de las actividades de la Semana Internacional de los Archivos que llevarán a cabo instituciones archivísticas radicadas en la ciudad de Madrid. En este acto estarán presentes autoridades de nuestro Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura, así como profesionales de muchos archivos madrileños. A partir de aquí será el turno de las jornadas de puertas abiertas, en especial la del día 11, y de un conjunto de visitas programadas y abiertas a toda persona interesada que esperamos sirvan para poner en valor esta institución, y no solo poner en valor, sino más bien hacer posible que muchas personas que lo desconocen puedan acercarse a la historia de su ciudad a través de la contemplación de documentos singulares como los que conserva el Archivo de Villa. Además, las bibliotecas públicas municipales se suman a la conmemoración con una propuesta bibliográfica en torno a los archivos, la memoria y la historia de Madrid, con la que se pretende dar a conocer el vínculo entre los fondos del Archivo de Villa y la identidad madrileña a las personas que visiten las bibliotecas durante la Semana Internacional de los Archivos. Por su parte, la biblioteca digital, tengo que mencionarla, porque siempre es un aliado fundamental a la hora de difundir el patrimonio documental y bibliográfico municipal. Será una base fundamental en la difusión del archivo y de las joyas que custodia. Estamos deseando estrenar además una nueva plataforma que mejorará enormemente el acceso y la gestión. Sin más preámbulos, solo me resta desear que disfrutéis muchísimo de la jornada y también de Madrid y de sus encantos y problemas, los que venís de otros puntos de España. Muchas gracias al personal del Archivo de Villa por su entrega diaria, a su flamante director Mariano, que te deseamos toda la suerte del mundo, a Paco Fernández Cuesta y a Concha Garbia, sin los cuales esta celebración hubiera sido imposible. Muchas gracias y empezamos, ¿vale? Gracias. Bueno, yo también necesito gafas, evidentemente. Bueno, Madrid, capital de los archivos. Estimados archiveros, archiveras, autoridades y amigos del Archivo de Villa, es un honor para la mesa de trabajo de archivos de la Administración local compartir tan importante efemérides como son los 500 años del Archivo de Villa.
Estar rodeada de tan insignes archiveros de la Villa de Madrid es una satisfacción. Y no lo digo por decir, sino con conocimiento de causa, porque como miembro de la mesa he convivido con ellos y he podido disfrutar de su compañía, compartir tertulias profesionales y encuentros no tan profesionales. La mesa, este grupo de archiveros y archiveras de distintos pueblos, municipios y diputaciones, trabaja para avanzar en la profesión y en la ciencia archivística desde el año 1988 y se alegra de que el Archivo de Villa cumpla 500 años. Ya en el año 1525 el archivo aparece nombrado en una cédula real de Carlos I, aunque antes ya se tenía constancia de la función archivo por la existencia aprobada del Arca de las Tres Llaves, el arca donde se custodiaban los libros de acuerdos de la ciudad. Si antes, básicamente, los archivos servían al poder, ahora los archivos tienen que servir al ciudadano. Y así lo entiende también el Consejo Internacional de Archivos, en la conmemoración de la 7ª edición de la Semana Internacional de los Archivos, cuyo lema para este año es Archivos accesibles, archivos para todos. Los archiveros de la mesa nos sumamos a esta proclama del Consejo, porque entendemos que ampliar el acceso a los archivos se ha vuelto más importante que nunca. Y no se trata solo de digitalización, sino de derribar barreras, fomentar la inclusión y garantizar que los archivos sirvan y representen a las diversas comunidades de todo el mundo. Porque allí donde haya derechos a respetar y deberes por cumplir, siempre tenemos que tener un archivo que lo garantice. El mundo va cambiando, se adapta a las nuevas realidades, pero los archivos y archiveros tenemos que seguir y generar la confianza ante el ciudadano y ante la Administración que conservamos lo que tenemos que conservar, desde una mirada histórica, pero también desde la mirada vanguardista. Somos garantes de la verdad y por eso mismo somos parte importante de una sociedad abierta y plural. Los archivos municipales no solo somos historia y memoria, también somos democracia y transparencia. Y aquí hago un inciso y voy a explicar un poco la mesa de ayer. Ayer nos reunimos 35 archiveros con unas comunicaciones, con unas presentaciones de trabajo increíbles, muy compactas todas ellas, muy bien trabajadas. ¿Cuáles eran los temas? Datos, inteligencia artificial, acceso. Estos ahora son nuestros nuevos temas. Pero no solamente estos temas son los que tenemos que trabajar, sino que al final los tenemos que comunicar, porque si nos los quedamos solamente para la profesión, no vamos a hacer nada. Nuestro trabajo, pienso que es no solamente trabajar aquellos temas que necesitamos tener claros y cómo se interactúan en las diversas profesiones de la Administración, sino que al final tienen que salir a la sociedad, porque si no, no vamos a avanzar. Y este es un poco el resumen de las jornadas de ayer. Y para finalizar, evidentemente, muchas gracias, archiveros, al Ayuntamiento de Madrid y a los archiveros de Villa por acogernos en su archivo y nuestra más sincera y efusiva felicitación por tan importante efemérides. Felicidades. Bueno, a continuación nos va a hablar Mariano García Ruy Pérez, director del Archivo de Villa desde febrero de este año, y nos va a presentar los archivos municipales como servicios públicos, Madrid y su Archivo de Villa en la celebración de su 5º centenario. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, un placer inmenso. Hace 3 o 4 meses no pensaba que estuviera aquí, eso ya lo puedo asegurar, pero la vida nos da muchas vueltas y bueno, es un reto que asumo con mucho ímpetu y espero, como le decía a las personas que me seleccionaron, no defraudarles y no equivocarme. Mi participación es con este tema de los archivos municipales como servicios públicos y luego lo que quiero hacer es un guiño
a qué papel ha jugado Madrid en esa función de servicio público. Me encanta este texto. Es un texto que aparece en un manuscrito que se conserva en la Real Academia de la Historia, que lo hace un historiador talaverano. Antes estuve de Toledo en Talavera de la Reina, y el texto dice: son los archivos municipales depósitos sagrados de los derechos de los pueblos y su conservación uno de los más graves e indeclinables deberes de los ayuntamientos, derechos de los ciudadanos, algo de lo que ha comentado Rosé hace un ratito, deberes de los ayuntamientos. Y el deber, empezamos por la conservación, pero lo que no se conserva no se organiza, no se describe, no se sirve. Los archivos municipales. Si tuviéramos que destacar el papel que están ejerciendo en la actualidad los archivos municipales, es primero porque conservan el patrimonio más cercano, más accesible, el que los ciudadanos sienten más próximos, el de sus villas, el de sus ciudades. Pero está claro que ese acceso, esa difusión y ese uso es por una generación de archiveros. En realidad, cuando hablo de una generación de archiveros me estoy refiriendo a la generación actual, aunque archiveros ha habido desde el primer documento que se haya conservado, porque siempre ha habido alguien, desde 1132, desde 1240, desde que sea formando una cadena, que se han encargado de guardar los documentos. A lo mejor no con el título de archivero, pero con otras funciones. Entonces, ¿por qué destaco el trabajo de las últimas décadas? Es evidente. La Constitución española, con el marco creado en 1978 y el desarrollo autonómico, la legislación sobre régimen local, la aportación de nuevos recursos a los ayuntamientos, ha posibilitado un marco en el que los ayuntamientos han creado nuevas plazas. Hay archivos en España que no tenían archivero y que lo tuvieron el primero en la década de los 80 a los 90. Está por aquí la Almudena, la archivera de Albacete, una capital de provincia. La primera archivera es una mujer y ha sido ella y lleva apenas poco más de 5 años o 6, me dijisteis ayer, ¿verdad, Almudena? Y estamos hablando de una capital de provincia. Bueno, pues hay muchos depósitos de documentos que han llegado a la actualidad casi sin que hubiera un profesional con ese cometido. ¿A quiénes ofrecemos los servicios? Los servicios a la administración municipal y a los ciudadanos. Sería un poco nuestros clientes o usuarios, como llaman ahora. Yo prefiero llamarles personas, ¿no? Joan Boada es un reconocido miembro de la mesa de trabajo de archivos de la administración local, al que quiero recordar aquí, cómo no, a nuestra querida Antonia Heredia, que bueno, pues fue nuestra maestra y participó en todas las mesas, hasta la última que fue en Sevilla. Podría recordar a otros muchos compañeros archiveros que nos han dejado, Javier Barbadillo, pero bueno, aquí Joan Boadas, que felizmente sigue vivo, lo que nos comentaba en un texto que publicó en 1996 es que, dado el carácter de servicio público de los archivos, los ciudadanos tienen que ser nuestro principal referente. Tenemos que volcarnos, porque al final las unidades administrativas están formadas también por ciudadanos, por personas, es decir, tenemos que prestar servicio. Eso es lo que nos debe mover. Somos un servicio público y tenemos que tener muy claro el que cada día nuestro objetivo fundamental es dar más y mejores servicios. Voy a intentar responder a estas preguntas que aparecen aquí: qué servicios podemos ofrecer, de qué depende su prestación, quiénes utilizan nuestros servicios, cómo han evolucionado a lo largo de los siglos, y luego un especial guiño a la historia del Archivo de la Villa de Madrid y a los retos que tenemos por delante. ¿Qué servicios ofrecemos? Hay muchas clasificaciones de servicios, ¿vale? Yo os he ofrecido esta porque además es una clasificación de servicios que vale tanto para... Podemos englobar a esos dos destinatarios, la administración municipal y a los ciudadanos. Por un lado, el servicio de préstamo y consulta. El servicio de préstamo y consulta es el primigenio, es el esencial. Hablaremos de la pragmática sanción de 1500, que establece la existencia de los libros de conocimientos y es cuando se controla ya los préstamos, los documentos. Y el servicio de consulta, porque es el día a día, el acceso a los documentos, que es algo que realmente nos preocupa muchísimo. El servicio de reproducción pensamos que es actual. Muchos de nosotros como archiveros decimos que ahora a nuestros archivos no vienen investigadores, vienen solicitantes de reproducciones. Hemos pasado a esta situación. Pero que este servicio de reproducción, que por cierto ahora es el único que cuesta de estos que vais a ver, podemos retrotraerlo a la Edad Media o a principios de la Edad Moderna, las copias simples, los traslados autorizados. O sea, es algo que también se ha hecho desde los archivos siempre, al menos en tiempos de la Edad Moderna. El servicio de información puede resultar como el más novedoso, es un derecho constitucional. Los ciudadanos tienen derecho a saber y las administraciones públicas les tienen que informar. Es obvio que ha tenido un impulso con la Ley de Transparencia, pero este servicio de información choca con que posiblemente los ciudadanos no sepan realmente qué contiene un archivo y cómo les podemos ayudar.
Nos llegan peticiones por transparencia o por otras que esto no tienen. Yo siempre lo digo, estando en Talavera, me puede decir si el día 14 de marzo de 1987 hubo un apagón de luz. Digo, bueno, pues vamos a ver si yo me acuerdo si ese día hubo un apagón de luz. Es decir, acuden a nosotros porque entienden que les podemos ayudar. Y es importante eso, que sepamos que nuestros usuarios es un colectivo maravilloso, porque es gente que quiere saber. Tiene una actitud activa hacia el conocimiento. Este servicio de información, ahora lo que estamos haciendo es utilizar muchísimo nuestras páginas web para poder ayudarles, fijaros lo de preguntas más frecuentes que le intentamos contestar para orientarlos en las búsquedas, las guías de archivo, es decir, los instrumentos de consulta y de divulgación que podemos ofrecer, pero ya os he señalado que es un servicio relativamente reciente. El servicio de formación es tal vez el menos potenciado. Aquí, ¿qué nos referimos? Fundamentalmente a la formación que ofrecemos a nuestros compañeros en las unidades administrativas, es decir, cursos de formación ampliados. Está aquí Eugenio, el archivero de Leganés, y él en su carta de servicios tiene unos cursos de formación. En Málaga también se dan cursos de formación a los empleados municipales, desde el archivo, para formarles en técnicas de gestión archivística, pero no todos los archivos lo hacen. Y luego también ese servicio de formación a los usuarios, lo que utilizamos, como os he comentado, son esos instrumentos impresos, las guías, las web. Es posible que pudiéramos hacer mucho más en esta función. Y el servicio de difusión, que también parece muy actual, que pensamos en las exposiciones, en las ediciones de fuentes documentales, en las publicaciones periódicas, las revistas, en las visitas, que son esenciales en el servicio de difusión. Bueno, ha sido potenciado en las últimas décadas, pero recordar que, por ejemplo, una magnífica exposición que hizo el Ayuntamiento de Madrid durante la Segunda República, cuando se amplió las instalaciones de la Casa de la Panadería, o la edición de fuentes documentales ya en el siglo XIX, que hace Madrid y hacen otras ciudades. O sea que el servicio de difusión podemos incluso ver antecedentes, no tanto desde el archivo, pero sí desde la institución municipal editando documentos en la Edad Moderna. ¿De qué depende la prestación de este servicio? Pues está clarísimo, de los medios humanos, de los medios materiales, de los medios económicos de los que nos dote nuestra institución. Y, obviamente, de la situación de nuestros fondos. Los ayuntamientos, los archivos municipales que tengan sus fondos y colecciones mejor organizados, descritos y digitalizados, van a ofrecer mejor servicio. Es una perogrullada, pero es importante tenerla en cuenta. ¿Y esto de qué depende? Depende muchísimo del apoyo que hayamos recibido actual y en generaciones anteriores de las autoridades. El archivo no es nuestro. Recordar esto, cuando vayáis a casa, los que trabajéis en los archivos, el archivo no es mío, el archivo no es mío, el archivo no es mío, porque vamos a casa con historias. El archivo es de los ciudadanos y de las autoridades a los que ellos han elegido. Y también es importante, que algo que quiero que tengáis en cuenta, que hay muchas realidades. Hay archivos alucinantes, que dan unos servicios espectaculares, y hay otros que no pueden dar esos servicios. Pero los archiveros no hacemos milagros. En razón a los medios y a la condición en la que tengamos los fondos organizados y descritos, como os he comentado, eso va a contribuir a que demos más y mejores servicios. Ahí siempre tenemos que establecer prioridades, y eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Quiénes han sido los responsables de su custodia y organización a lo largo de los siglos? Bueno, algo elemental, más o menos. Si Albacete ha cubierto su plaza de archivero municipal hace unos años, muy poquitos, en el siglo XVIII se pueden contar con los dedos de la mano los ayuntamientos que tienen archivero fijo en su plantilla. Es más, en algunos ni siquiera es un archivero que ejerce solo funciones archivísticas. En Girona o en Santander, por ejemplo, era archivero contador. Era el que llevaba las cuentas del ayuntamiento y además era el archivero. Hay un crecimiento en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en las capitales de provincia. Pero, ¿de cuántos estamos hablando? 500 personas sobre 8.000 municipios. 500 municipios españoles tienen a alguien que ejerce funciones archivísticas. Esta es la situación. Antes de eso, la responsabilidad cayó en las autoridades locales y en los productores de los documentos, los escribanos. Esos escribanos van a ser denominados a partir de 1835 como secretarios, y la normativa liberal decimonónica y también la del siglo XX va a seguir destacando que el secretario es el responsable de los documentos municipales de esos 8.000 municipios, salvo en donde hubiera archiveros. Y eran muy pocos. Ahora son un pocos más. Pero siempre ha sido responsabilidad, y esto incluso se mantiene con una última disposición del año 2018. ¿Esto qué nos indica? Que los documentos que tenemos en nuestros depósitos conservados allí son verdaderos supervivientes. Los avatares que han pasado a lo largo de los siglos, no estoy hablando ya de inundaciones, de incendios, de saqueos, de desidia, los documentos que tenemos son
realmente, o sea, hay que decir, tiene una capacidad de resiliencia que creo que se diría ahora espectacular. ¿Quiénes utilizan los servicios y para qué? Lo ha dicho muy bien Rosé, los documentos en la administración local hasta fechas muy recientes eran un instrumento del poder. El poder, entendiendo tanto las autoridades municipales y los funcionarios que las apoyan, como las élites políticas, económicas y culturales. Hasta fechas muy recientes, prácticamente en España, de una manera evidente, al menos desde mi punto de vista, con el desarrollo autonómico, a partir de 1978, es cuando se produce una verdadera democratización. Entre otras cosas motivadas, como bien habéis visto en una diapositiva, por la alfabetización. Muchas personas que en el siglo XVI, XVII y XVIII no sabían ni leer ni escribir, no ya leer documentos del siglo XVI o XVII, pero a finales del siglo XX, los hijos de obreros van a los archivos porque han estudiado carreras, saben palografía y pueden consultar los documentos. Entonces, hay una utilización mucho mayor por los ciudadanos, pero esto es, a mi modo de ver, hasta fechas muy recientes. Los documentos, el poder, ¿para qué los conservaba y para qué los utilizaba? Para testimoniar las actuaciones, garantizar sus derechos, buscar antecedentes administrativos y también, y las élites, para garantizar su estatus y sus preeminencias. Esa finalidad histórica va a aparecer mucho después. La primera es una finalidad jurídica. Cuando estamos hablando de finalidad histórica para investigaciones, siempre pensamos en una Real Orden de 1844 que abre los archivos a la investigación. Antes no hubo personas que buscaran documentos para trabajos que hoy consideramos vinculados al mundo de la cultura. Claro que sí. Y en Madrid tiene mucha importancia, porque algunos de los primeros inventarios del siglo XVI se hacen por buscar antecedentes relacionados con San Isidro, y San Isidro fue canonizado en 1622. Estamos hablando de una función eminentemente informativa o histórico-cultural. ¿Desde cuándo damos servicios? ¿Desde cuándo damos servicios? Otro dato. Apenas 20 archivos municipales en España tienen documentos anteriores a 1200. La mayoría de esos 20, uno de ellos es Madrid, 1152, Toledo, 1136. Pero Barcelona, Valladolid, Valencia, los documentos son posteriores a 1200. Por eso, desde ese periodo, ha habido siempre personas que se han encargado de conservar al menos y organizar y describir, sobre todo de escribir con técnicas no normalizadas. La organización viene después, desde ese periodo, desde la fecha en la que estamos diciendo. ¿Qué papel ha tenido la ciudad de Madrid en todo este proceso? Bueno, aquí esto lo tendría que estar exponiendo sin lugar a dudas Carmen Cayetano. Ella sabe muchísimo más de la historia de Madrid porque tiene distintas publicaciones. Voy a seguir algunas notas, he recogido unas notas que quiero transmitirles de sus publicaciones. Está aquí Carmen y bueno, pues Carmen, lo que vas a escuchar, vas a decir, eso lo he dicho yo, así que ya lo digo de antes, eso lo ha dicho Carmen. Lo que yo quiero llamar la atención en cuanto al origen de los archivos de Madrid, del Archivo de Madrid, es la dispersión. La dispersión de los documentos municipales es hasta el siglo XIX, si no más. La idea de este archivo que aglutina los documentos generados por las distintas oficinas administrativas es siglo XIX, en Madrid y en los demás sitios. En Madrid esa unión se denomina archivo general, hasta entonces había sido archivo de villa con documentación de secretaría, pero es cuando se recibe la documentación de milicias y de otros teatros, es en el siglo XIX y tiene este nombre de archivo general. Antes la documentación estaba dispersa y Madrid los documentos más importantes los guardaban en el Arca de los Privilegios, que estaba en el convento de Santo Domingo el Real. Y los más usuales, los que más utilizaban, estaban en la sede del concejo, que se reunía en la iglesia de San Salvador. Paradojas, la iglesia de San Salvador no existe, la plaza de Santo Domingo yo la conocí como aparcamiento, no sé lo que será ahora, así que las instituciones que los conservaron han desaparecido, pero sí se conservan los documentos que allí se custodiaban. A principios del siglo XVI, si algo tuviera que llamar, es que en finales del XV ya se datan los primeros inventarios. Hay uno de 1481, Carmen habla de otro anterior, de 15 o 20 documentos del siglo XIV, pero empiezan a hacerse las primeras descripciones de los documentos, porque ya se piensa en su uso, y para su uso hay que conocer, hay que llamar a los documentos, y eso es describir, extractar su contenido. El libro de los conocimientos de Madrid es de 1505, el primer texto. Lo han establecido los reyes católicos en 1500, es decir, los libros de conocimientos ya existían en otras instituciones de las cancillerías, pero Madrid no va a la zaga y enseguida ya controla esas salidas. Estáis aquí, entre otras cosas, por celebrar la primera mención de que
de que Madrid tiene archivo, que está también muy en relación con la dispersión de los documentos. A los escribanos les dicen llévenlos, guárdenlos en el archivo, y esto es de 1525. Ahí tenéis la mención, el original, si alguien lo quiere ver, estará seguramente en las jornadas de puertas abiertas que haremos el miércoles. Y bueno, es una real provisión maravillosa, con una letra cortesana, con una cierta influencia procesal, que a los archiveros con formación muy clásica nos pone. Nosotros vemos un texto de estos y esto, dejarme a mí, más que otras cuestiones, esto ya os comento. Hay algo esencial que diferencia Madrid del resto y su archivo del resto de ciudades españolas. Y esto se va a producir en la segunda mitad del siglo XVI. ¿Con qué? Con el traslado de la capital a Madrid en 1561. Pasa de tener unos pocos miles de habitantes a principios del siglo XVI a convertirse en una urbe de más de 60.000. Toledo tenía 60.000 cuando se traslada a la corte y empieza a perder población hasta llegar a los 10.000 o 15.000. Toledo ha conservado sus edificios históricos gracias a que, bueno, no ha habido tanta especulación. Esto, por favor, que no quede grabado. Algo singular, al margen de la capitalidad y de poder seguir creciendo en número de habitantes, es un hecho significativo. Va a ser el intervencionismo de las autoridades reales, a través de sus consejos y a través de la sala de alcaldes de Casa y Corte, es decir, a través de sus organismos vinculados con Madrid, en el gobierno y administración de la documentación municipal. Y un hecho significativo, fundamental a mi modo de ver, es que en 1641 hay un auto del Consejo en el que dice: sola dicha pena no labren ni edifiquen de nuevo dentro de la población de esta villa ninguna casa ni solar sin pedir y tener licencia del ayuntamiento de ella y presentar la planta y traza. Desde 1641. Eso no quiere decir que se hayan conservado las plantas y las trazas de esos edificios desde 1641, pero sí tenían que mostrarlos. Hay muchos documentos ya en el siglo XVIII con unas fachadas maravillosas que no están en otros archivos municipales de España. Eso empieza a figurar en la segunda mitad del siglo XIX con las ordenanzas de policía y buen gobierno, que generalmente suelen ser de fachadas, no de plantas. La estructura clásica del expediente, o sea, del proyecto de obra, como tal y como lo entendemos, es el estatuto municipal: memoria, pliego de condiciones, presupuesto y planimetría. Planimetría de planta, de alzados, todo eso en 1924. Buscar antecedentes, encontrar planos de edificios, Madrid es muy singular. Y eso contribuye a la riqueza del patrimonio que conserva el archivo de Villa y que está al servicio de los madrileños. El siglo XVIII es fundamental. La administración borbónica va a influir decisivamente en el archivo de Villa. Este texto de un archivero, que a Carmen y a Gloria seguro que más de una vez se han deleitado, es una alhaja que el Ayuntamiento de Madrid ha cuidado poco, ¿verdad? Últimamente la alhaja más preciosa de Vuesa Señoría Ilustrísima, que es su archivo, está abandonado enteramente. Esto es, pero no es Madrid, son todos, no pongamos, porque esto era un poco así. El primer archivero que tiene la ciudad va a estar solo unos años, es Alfonso de Castro Villasante, va a estar entre 1746 y 1757, y a él se debe, y por eso está aquí, la primera traducción del fuero. Un documento muy singular, muy valorado, muy apreciado. Casi no se puede tocar el fuero, o sea, el fuero hay que hacer genuflexión. Bueno, pues ya enseguida le contratan para hacer transcripciones paleográficas, y ese es el códice, bueno, no sé, un libro manuscrito, códice no, pero, y además lo dice él ya como archivero, tiene el error de Alfonso X, es el Alfonso VIII, pero fijaros, este es el primer documento que yo quiero subrayar. Aquí es uno de los textos más bellos, porque lo redacta el primer archivero que va a tener ya fijos, es decir, a partir de él ya hay continuidad. Entre 1757 y su nombramiento en 1768 Madrid no tiene archivero, problemas económicos, pero el texto que redacta Diego Sáenz Manso es bellísimo. Y además es el texto que motivó que le dieran la plaza. La utilidad de los archivos solo la desconoce aquella corta porción de hombres felices que, contentos en su retiro, lejos y apartados de todos los negocios, cifran justamente su bienaventuranza en no saber de pleitos, ignorar los bullicios forenses, sin querer jamás ser reos o actores. Pero el común de los mortales de que se compone el mundo, entregado por disposición divina a disputas interminables, hace forzosas las noticias de los derechos públicos y privados, por medio de las escrituras y monumentos que, colocados metódicamente en el archivo, sirven. Estamos hablando del archivo como servicio. Y bueno, Diego Sáenz Manso
ya resalta en su solitud para que le dé la plaza, se la dieron, con este texto bellísimo, esa es su letra, los archiveros del siglo XIX, Diego Sáenz Manso, ahora veremos Porras y Huidobro, es que tiene una letra que es una caligrafía excepcional. Bueno, de Diego Sáenz Manso, que es una figura que yo quiero destacar, se conserva el prontuario. ¿Y cómo estaba organizado el archivo de Villa de Madrid? Por materias. Bueno, mejor cierto, lo llaman por asuntos, que es casi por tesauros, un pretesauro. Lo que decían era voces, imaginaos que la primera es abastos, que no se dirá abastos, y la última es cementerios, sí, cementerios, porque lo escriben con Z, ¿vale? Son 400 y pico, y de cada una de ellas se dice cuántos legajos hay. Es decir, por ejemplo, imaginaos que de cementerios, 14, pero esas voces o asuntos pueden ser Getafe, si es el caso. Pueden ser un nombre de una persona, puede ser una materia, puede ser un gremio, lo que queramos. Así es como lo tenía estructurado. Y este es el primer inventario general que se hace en el archivo de la Villa de Madrid, que incluso abarca los libros de acuerdos, y es de 1776. También lo hace Diego Sáenz Manso. La semana pasada recibimos, está aquí Mercedes y creo que también está Sandra, creo que a Mercedes le dieron una cajita de chocolatinas de naranja, a Sandra... no, lo mismo fue a Mercedes también, otra caja de bombones. A Sandra le dieron 2 donuts gigantes riquísimos. ¿Podéis entenderlo como cohecho? Bueno, el servicio ya estaba dado, o sea, fue a posteriori, y parece ser que esto está calado en el alma de los ciudadanos que vienen a visitar el archivo de Villa. Porque en 1777, cuando yo he dicho que era un instrumento del poder de las élites, abrir el archivo implicaba el pago de propinas. Nosotros hemos recibido propinas. Y fijaros, al señor corregidor, 2 pilones de azúcar. Al señor procurador general, 1. A cada uno de los 2 secretarios, 2. Y luego veis al mozo de estrados, que sería ahora como la ordenanza, 12 reales. Es decir, que abrir el archivo pone para goce de nobles, que sería para búsquedas de documentos de nobleza relacionados con el hábito para ser caballero de la Orden de Santiago o algo así. Pues la apertura del archivo eran 492 reales y 6 pilones. El que me pregunte qué es un pilón de azúcar, el azúcar pilón es un azúcar refinado, un azúcar de calidad. No sé si se refiere porque también puede ser una medida. Entonces, para poder abrir el archivo, primero pagaba. Pero no solo pagaban ellos, porque lo que ocurre es que el Consejo Real establece, al margen de abrir el archivo como oficina pública, fundamental, posiblemente la primera institución en España que ya se tiene con unos horarios, con unas obligaciones del archivero, oficina pública, municipal. En 1777, aprobado por él, no es una decisión municipal, es una decisión del rey, o sea, de los organismos reales. Igual el arancel de derechos. Y el arancel de derechos lo que establece es lo que tiene que cobrar el archivero. He comentado antes que ahora nosotros solo cobramos por hacer reproducciones y cobramos por unas reproducciones que, aunque es tasa, realmente no pagan el coste real de ese servicio. Pero aquí, fijaros, el archivero de Madrid cobraba por hacer transcripciones, por hacer certificaciones, por buscar antecedentes. Si cobráramos ahora por buscar antecedentes y luego al final no consta, imaginaros, ¿no? Y por hacer cotejo de firmas, el arancel. Y también ya no era Diego Sáenz Manso, ya es el periodo de Ramírez de Arellano, se aprueba el primer reglamento del archivo de la Villa de Madrid, el primero, porque antes hay una instrucción de 1753. El primer reglamento, de nuevo la paradoja, el ayuntamiento hace un borrador, la aprueba, son no sé si 30 y tantas reglas, y se lo mandará al Consejo. El Consejo Real lo aprueba definitivo y tiene 19 artículos, si no recuerdo mal. O sea, intervienen las autoridades para regular el archivo de Villa. Eso no ocurre con otras ciudades españolas, es una peculiaridad. Como tampoco ocurre el nombramiento. Por ejemplo, Basilio Recacha, un archivero, fue más o menos impuesto por Fernando VII. El rey dice, queremos que sea el archivero de Madrid. Y veis aquí los distintos sistemas que ya utiliza Madrid para proveer el puesto de archivero. Villasante y Manso los aprobaron de inteligente. Esto... pensar en una libre designación de ahora, debe de valer, ¿vale? O sea que lo mismo se equivocan, pero van por ahí los tíos. Y luego Arellano y Huidobro por oposiciones. Quedaros con el nombre, Huidobro. Desde mi punto de vista, posiblemente subjetivo, creo que Facundo Porras Huidobro, junto con Luis Rodríguez Miguel, son los tratadistas que más y mejor escribieron sobre los archivos, publicaron en el siglo XIX. El caso de Facundo Porras Huidobro es paradigmático, merecería una monografía. Creo que hace 1 año o 2 años desde la Subdirección General se planteó una beca, pero luego al final alguien renunció y no se pudo estudiar la figura de Facundo Porras Huidobro. Bueno, pues Facundo Porras Huidobro
fue el primer, fue aprobado por oposición y tiene bueno, este es anterior, tiene su texto, un discurso diploma paleográfico, que es el texto que él presentó para superar la prueba en 1821. Él fue archivero desde 1821-1823, bueno, con la redacción del trienio, y luego 1836, si no recuerdo mal, 1858. Estableció las bases de cómo tenía que ser el archivo, pero las estableció para todo el siglo XIX. Los que le sucedieron, Wenceslao Muñoz y Timoteo Domingo Palacio, son sus discípulos y hablan y escriben de él siempre maravillas. Fue un hombre muy singular. Tiene también un libro que se llama Disertación sobre archivos, que se publica en 1830, y tiene un capítulo dedicado al Ayuntamiento de Madrid en esa disertación sobre archivos. Este es el primer texto impreso en España de materia archivística. Puede haber algún capítulo, o sea, algún texto pequeño, legipón, alguna traducción y tal, en el siglo XVIII, pero este es el primer texto donde se habla qué capacidades tiene que tener el archivero y cómo tiene que ser seleccionado. Y lo hace un archivero madrileño. Bueno, él era del Castilla y León, pero que ejerció durante toda su vida en Madrid. Su disertación sobre archivos. Uno de sus sucesores va a ser Timoteo Domingo Palacio, también una figura muy, muy interesante, porque tiene, primero, con él se inicia la edición facsimilar, mejor dicho, la edición de fuentes documentales, no facsimilar, la impresión de documentos del archivo, con esta colección de documentos originales de 1871. Empieza él y, bueno, ha seguido. Tiene muchos después, los libros de acuerdos, etcétera, a los que no me voy a referir. Y es el autor también del Manual del Empleado del Archivo General de Madrid, que es un texto de 400 y pico páginas excepcional. Porque lo que hace es lo que yo haría ahora en la actualidad, si tuviera que hacer algo similar. Es decir, lo que hace tiene dos partes. La primera es cómo se ha organizado el archivo de Villa a lo largo de su historia. Historia del archivo, pero también de organización. Y la segunda se refiere al productor, es decir, hace historia institucional. Tú, para entender cómo está, tienes que saber cómo lo ha producido, quién lo ha producido. Bueno, pues ese es el manual del empleado del Archivo General de Madrid. Tiene también un prontuario de 1871, del que solo hay un ejemplar que se conserva en la Biblioteca Histórica. Un ejemplar en lo que recoge son los índices, las voces que se utilizan en la clasificación. Bueno, el Timoteo Domingo Palacio tiene también una historia de la Almudena y tiene también un mosaico literario. También le gustaba escribir y escribir poesías. Dentro de poquito va a estar aquí con nosotros Luis Mateo Díaz y va a hablar de un personaje, Alejandro Saelices, en el que no voy a hacer, ¿cómo se llama eso? Bueno, lo que sea. No voy a hacer, vale, spoiler o lo que sea. Pero Alejandro Saelices lo que hace es dejar pequeños textos, el primero una oda al orujo, desperdigados por distintos legajos del archivo. Bueno, pues hubo un archivero que también hizo poemas, y este fue Timoteo Domingo Palacio. Dos cosas muy importantes que dijo Timoteo Domingo Palacio para los que aspiráis a ser archiveros y queráis serlo. Yo creo que debería ser algo que debéis de tener muy en cuenta. Dentro de todo lo que escribe Timoteo Domingo Palacio, os he traído dos cosas. Para un buen archivero, las palabras vario o indiferente no deben existir. Hay cuadros de clasificación que ponen indiferente, varios, diversos. Yo he visto cuadros de clasificación en el que hay 3 legajos clasificados y los otros 5 ponen varios. Pues eso no es clasificación. O sea, no pongáis lo de vario indiferente en ningún lado. Eso no existe, pero no lo pongáis en un cuadro de clasificación porque implica que no se ha estudiado bien la documentación. Y lo otro es, quien tuviere miedo a los papeles jamás conseguirá dominarlos. Hay que ser dominantes con los papeles, hay que sacarles el máximo partido. ¿Qué me quieres decir? Porque ya os digo que son muy buenos. Vas por el depósito y no te regañan si no los organizáis de escrito. No hay que tenerles miedo. Hay que saber que eso que lo podemos hacer, porque tenemos formación para hacerlo. Bueno, este es un breve guiño a cuáles han sido las sedes del Archivo de la Villa. Hemos visto el convento Santo Domingo. Bueno, pensar que ya en el siglo... especialmente en el siglo XVII, el proceso constructivo de la Casa de la Villa es muy largo. En teoría está muy cerquita de la iglesia de San Salvador, que era donde guardaba parte de los documentos. Bueno, quiero pensar, y están aquí Gloria y Carmen, que me pueden decir que no es así, que ya en la segunda mitad del siglo XVII estaba en la Casa de la Villa, aunque no estuviera inaugurada de manera definitiva, en la planta baja de sede. En 1862 se traslada a la Casa de la Panadería, pero de manera parcial. Parte de ellos va a un almacén y es la documentación al almacén de Villa, y esa es la que más ha sufrido, la documentación que se guardaba en el almacén de la Villa. Y desde 1987, como bien conocéis, está en Conde Duque, las instalaciones ya están al límite. O sea que el ayuntamiento posiblemente tendrá que buscar una solución más definitiva
para más largo plazo en fechas no muy lejanas. Os he traído una breve referencia a Agustín Millares Carlo. Los que habéis estudiado paleografía diplomática, para nosotros es casi Dios. Bueno, que sepáis que fue primero conservador y luego archivero bibliotecario, porque no fue director nunca, pero fue archivero bibliotecario del Ayuntamiento de Madrid. Estuvo, creo que fue en 1922 o 23, cuando tomó posesión. Bueno, el proceso selectivo se inicia en 1922 y él va a trabajar, pero se va mucho, va a Buenos Aires, viaja, es una persona que pide muchos permisos y llega hasta 1936 y luego la guerra, aunque ya prácticamente ya no ejerce. En el año 39 ahí está su expediente de depuración. Es Millares Carlo y yo creo que es una figura esencial. Pero bueno, estáis aquí, que sepáis que Carmen Crespo Nogueira, una persona que muchos de los más mayores conocéis, porque fue directora del Archivo Histórico Nacional, en 1946 quiere ser auxiliar de Archivo, Biblioteca y Museo del Ayuntamiento de Madrid. Era muy jovencita, pero ella quería ser, o sea que el destino de las personas se nos escapa. A lo mejor gracias a que no fue auxiliar del Archivo Biblioteca llegó a ser directora del Archivo Histórico Nacional. O sea que no tengáis miedo si se suspenden oposiciones el que esté opositando, que hay otras vías y se puede haber otras salidas. Voy a terminar, no me voy a detener en el siglo XX y quiero de nuevo con la persona con la que he empezado, que es Carmen Cayetano Martín. Después de la guerra se inicia una etapa lastrada por el fracaso del ayuntamiento en la modernización de su archivo. Esto lo tenéis en la guía del 2001 y yo creo que son palabras que repite en el texto que acompaña a la exposición Madrid Doc. ¿Qué retos tenemos que afrontar? ¿Qué retos son los más inmediatos? Bueno, si tenemos en cuenta que un ayuntamiento, los pilares o los elementos del municipio son el territorio, la población y la organización, tal y como dice la Ley 7/85, con respecto al territorio, pensamos siempre en la evolución urbanística. Recordar que las competencias municipales en materia urbanística ya están en las partidas de Alfonso X. Estamos hablando de mediados del siglo XIII. Hemos visto la importancia que da el Consejo Real al que la evolución urbanística de la ciudad de Madrid se desarrolle con arreglo a criterios no salvajes. Bueno, la existencia de los expedientes urbanísticos, hay más de 1 millón de expedientes urbanísticos en el archivo de Villa. Está por aquí Eduardo Núñez, y Eduardo Núñez en la guía del archivo de Gijón comentaba que el 70% de las solicitudes de acceso que nos hacen en el archivo están relacionadas con los expedientes urbanísticos, estos en Gijón, en Valencia, en Socuéllamos, si tuviera archivero, que creo que sí lo tiene. Es decir, la necesidad de acceder a la documentación municipal, especialmente de los expedientes urbanísticos, es fundamental para atender ese servicio a los ciudadanos. Y por lo tanto, como archiveros, tenemos que mejorar muchísimo eso. Fundamentalmente eso, no los privilegios del siglo XV, eso, o al menos esa es mi intención. Lo que vamos a intentar en los próximos años es el reto de normalizar los instrumentos de consulta. Los instrumentos de consulta que tiene el archivo municipal no están al acorde de los tiempos, ni mucho menos. Avanzar en eso para que las búsquedas sean más ágiles y precisas, inmediatas, y ese tiene que ser un objetivo prioritario. Pero no es un objetivo recordar del archivo solo, es un objetivo de la ciudad. Recordar que los medios económicos, humanos y materiales no dependen del archivo, depende de la institución madre, que es nuestro ayuntamiento, y los recursos que nos ofrezca. El otro pilar es la población. Madrid pasa de tener 500.000 de habitantes hacia 1900 a 3 millones a finales del siglo XX. Los padrones de habitantes son esenciales. Las peticiones son muy cuantiosas. Saber cómo vamos a ofrecer esos recursos, para quiénes y desde cuándo, es un reto que tenemos ahora. En los últimos años se ha digitalizado mucho por FamilyShare, pero ha sido una digitalización incompleta. Se va a abordar la mejora de esa digitalización, es decir, no hay ningún padrón completo. Hay padrones en los que faltan distritos, en otros, bueno, no sabemos cómo se hizo eso, pero lo que queremos es subir a la web los documentos que puedan ser accesibles. Ahí no quiero personalizar, pero ahí Ignacio Ruiz, un compañero nuestro que trabaja en el archivo, está haciendo un trabajo alucinante con los padrones. Y yo creo que pronto podremos dar y ofrecer interesantes sorpresas. La organización. Si el ayuntamiento, cuando entendemos por organización, siempre hablamos de los órganos unipersonales o colegiados que toman decisiones. Nos referimos a los libros de decretos y resoluciones, a los libros de acuerdos de pleno y de cualquier otra comisión. Los libros de acuerdos que se ofrecen ahora del Ayuntamiento de Madrid a través de Memoria de Madrid no son dignos de esta ciudad. ¿Cómo lo estamos ofreciendo? No su contenido. ¿Por qué? Porque están hechos de microfilms en blanco y negro con una calidad propia de hace 30 años. El proceso de digitalización con técnicas actuales y en color es algo que tenemos que abordar y que Memoria de Madrid ya sabe y que también considera prioritario.
Algunas de estas cuestiones y otras muchas van a ser expuestas por Francisco Fernández Cuesta, que es el jefe de servicio de coordinación del archivo, en una de las intervenciones a lo largo de esta mañana. Fijaros esa frase: Madrid será una ciudad referente en lo digital, que aspira a ser capital. Bueno, la referencia a lo digital y de lo de capital de la cultura nos va a llevar, pero por intentarlo, eso podéis, tanto el Servicio de Patrimonio Documental y Bibliográfico, el Servicio de Coordinación que nos dirige Carmen, a la que ya he escuchado, ese es nuestro objetivo y eso es lo que queremos plantear. No estamos solos. No estamos solos. ¿Por qué? Porque para mejorar los servicios tenemos a los ciudadanos, con sus quejas y reclamaciones y con sus solicitudes. Las solicitudes nos están orientando hacia dónde tenemos que dar servicios. También los trabajadores del ayuntamiento. Estoy viendo aquí Pablo, nuestro delegado digital. Hay mucha gente que está implicada en intentar ayudarnos, porque también ellos quieren que desde el archivo ofrezcamos más y mejores servicios. Y os tenemos a todos vosotros, que sois profesionales comprometidos con la mejora de la gestión del patrimonio documental y del acceso a la información pública. Termino, solo tengo una diapositiva y voy a volver al principio. Voy a volver al fuero de 1202. El fuero de 1202 empieza con unas palabras que yo quiero repetir aquí. ¿Y por qué las voy a repetir? Porque hay algunas personas que con la edad que tenemos y con lo que escuchamos en la televisión cada día, que no está mal recordar, todos, ricos y pobres, sigamos viviendo nuestra acogedora ciudad en paz y salud. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos van a hacer un resumen de la 41 reunión de la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local, que tuvo lugar ayer en nuestras instalaciones en el Archivo de Villa. Francesc Jiménez Martín, archivero del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, y María Isabel Vila González, archivera del Ayuntamiento de Málaga. Está puesto. Muy buenos días. En todas las ediciones, las reuniones anuales de la Mesa, una de nuestras tareas es hacer una valoración, una reflexión del trabajo que hemos realizado en esa reunión. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, contarles pues, cuáles son nuestras conclusiones, nuestras valoraciones sobre el trabajo que hemos realizado en este encuentro. Y nuestra primera valoración es, por supuesto, muy positiva. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Madrid, al Archivo de la Villa, lo bien que nos han tratado. Hemos estado muy a gusto y ha sido sin duda una reunión magnífica. Pero estamos en un foro muy especial y antes de facilitarle toda esa información, pues queremos también hablarles un poquito de lo que es la mesa de trabajo de Archivo de la Administración Local, hablarles de su historia, hablarles de su evolución y hablarles de sus objetivos. Contarles que la Mesa de Archivo de la Administración Local es un foro muy prestigioso, muy conocido a nivel nacional y tiene como orientación, tiene una orientación eminentemente práctica y sus principales objetivos son el desarrollo de la ciencia archivística, el crecimiento profesional de sus miembros y, por extensión, el progreso técnico de los centros de archivo de los cuales, digamos, forman parte. Y vamos a empezar haciendo un poquito de referencia. ¿Esto cómo va? A ver. Vale. ¿Como al gordito, el de en medio? Pues no. A ver. Pues no pasa. Ahora pasa. Bueno, pues vamos a hacer eso, un poquito de historia, cuándo surge la mesa y demás, ¿no? Contarles que la Mesa de Archivos surge en el año 1988, cuando tiene lugar su primera reunión en San Sebastián de la Reyes. Desde aquella fecha inicial, pues nos hemos reunido prácticamente todos los años y estamos ya nada menos que en la edición 41. Y aquí, bueno, pues les dejo una selección de algunos ejemplos, evidentemente, de esas ediciones anteriores y que, bueno, si quieren visionar todas las ediciones que hemos tenido a lo largo de los años de la mesa, pues tienen a su disposición en la página web pues una buena galería de imágenes que, por supuesto, le invito a visitar. Desde el punto de vista de la organización de la mesa,
El año pasado se produjeron además importantes cambios, como es el hecho de que tras un periodo de reflexión se valoró que era muy positivo para la mesa integrarnos como sección técnica de ANAVAD. Por lo tanto, nuestro website está alojado en la web general de la mesa de la página web de ANAVAD. Y vamos a hablar un poco de la estructura y funcionamiento. Actualmente la mesa está integrada por unos 40 archiveros que representan a casi la totalidad de las comunidades autónomas. Esos profesionales pertenecen en su mayoría a ayuntamientos, diputaciones provinciales y en menor medida a otras organizaciones de carácter autonómico. Y actualmente, como he comentado, estamos integrados como sección técnica en ANAVAD. Su estructura de funcionamiento tiene 2 pilares fundamentales. Me parece que me he pasado, ¿no? ¿O no? No. Está ahí. En 2 pilares fundamentales. Por una parte, lo que sería la reunión anual, que tiene lugar pues, desde el año 1988, y luego los grupos de trabajo y comisiones técnicas que están activos durante todo el año. Estos grupos de trabajo abordan temas concretos de especial relevancia, que han sido además acordados, consensuados por su importancia por todos los miembros de la mesa. Estos grupos se reúnen, como comentaba, de forma continuada durante todo el año y exponen el resultado de estos trabajos pues, en este encuentro anual que hemos tenido, por ejemplo, este año en Madrid. Además de eso, pues tenemos 2 reuniones plenarias al año y también tenemos un grupo de coordinación cuya función es coordinar el trabajo que se realiza en los grupos y comisiones técnicas y también pues, las posibles participaciones de la mesa pues, en eventos, seminarios y cualquier otro tipo de actividad. Muchos de estos trabajos, además, pues, se han reflejado en diferentes publicaciones, que son también muy conocidas y que sin duda han sido un referente en la archivística a nivel nacional, ¿no? Y otro dato relevante sobre el trabajo de la mesa es que en el último año hemos también participado como grupo de trabajo por primera vez en diferentes eventos, tanto a nivel nacional como internacional. Me gustaría dejarle ya con mi compañero Francés, que le va a contar precisamente las conclusiones, las reflexiones sobre esta reunión de aquí en Madrid. Pero también quiero comentarles que la mesa tiene diferentes vías de comunicación, que está permanentemente abierta y a disposición de todos los presentes a través de nuestros, digamos, 2 herramientas que constituyen nuestra identidad digital, la página web y nuestras redes sociales. Y desde aquí, por supuesto, quiero invitarles a que nos sigan en nuestros diferentes perfiles en redes sociales, donde iremos colgando de forma periódica todo lo que hacemos, nuestros trabajos y también nuestra asistencia a congresos, noticias. Así que a seguirnos en redes sociales, que seguro que van a recibir información muy interesante. Y yo, dicho esto, he intentado ser muy breve, pues ya le paso con Francés, que va a hablarles de las conclusiones, reflexiones de este encuentro en Madrid. Tienes que ir pasando, pasa el siguiente. Vale. Buenas, muchas gracias. En primer lugar, bueno, ya lo ha dicho Maribel, gracias por dejarnos este espacio para comunicarnos. Yo traigo el comunicado en digital, pero bueno, creo que saldrá bien. Voy a hacer un resumen, me encargaron hace muchos días, Paco, un resumen. Es difícil hacer un resumen de una jornada que fue ayer, por tanto no te lo puedes preparar mucho. No os recomiendo hacer eso, ¿vale? O sea que disculpadme si me he dejado algo a mis compañeros y compañeras, ¿vale? El primer grupo, o sea, nosotros, como ha dicho Maribel, nos organizamos en grupos de trabajo, ¿sí? Cada grupo de trabajo trata un tema específico. Ahora no os presentaré aquí nada, ¿eh? El primer grupo de trabajo, estos grupos de trabajo trabajan durante todo el año, se van haciendo reuniones. A partir de aquí hay un coordinador o coordinadora de cada grupo y nos ponemos una meta, un objetivo anual para en cada reunión de mesa, como ha dicho Maribel, que es anual, a presentar resultados. O sea, no son grupos de trabajo así, estoy en un grupo que bien y así no lo pongo en el currículum, sino que es un grupo de trabajo de verdad, que trabaja, ¿vale? Y por un objetivo muy claro, que es conseguir algún producto que mejore nuestra profesión y que nosotros también mejoremos aprendiendo de estos productos, ¿de acuerdo?
Esta es la idea de organización de la mesa a nivel más de trabajo, ¿vale? No tanto a nivel de funcionamiento organizativo. Ayer tuvimos la mesa aquí en Madrid y cada grupo de trabajo presentó sus resultados. Os voy a hacer un pequeño resumen de los resultados de cada grupo de trabajo, ¿vale? Después de mi resumen, ya creo que os presentaré otra cosa, a ver si os gusta y si os quedan mejor las ideas, porque yo no sé si durante todo este rato estaréis atendiéndome a mí o desconectaréis dentro de 5 minutos, ¿vale? No sé, intentaré que no sea así, ¿vale? El primer grupo de trabajo que se presentó fue el grupo de trabajo de acceso y protección de datos, del cual yo soy el coordinador, pero no he puesto aquí todos los nombres de todos los grupos por no alargar, pero podríamos poner aquí toda la gente, todas las 40 personas que decía Maribel que forman parte de la mesa, ¿eh? El grupo de acceso y protección de datos, que es el primer grupo que forma parte de la mesa, como ha dicho también Roser al principio, ¿no? Es un tema que nos preocupa y como Mariano también lo ha dicho, ¿no? El tema del acceso y la protección de datos, todos estos documentos que habéis ido viendo. Este año nos habíamos marcado trabajar con el objetivo de establecer una metodología común tipo pregunta-respuesta para que cualquier archivero o archivera que se encuentre delante de una petición de acceso a los documentos del archivo tenga una pauta de preguntas que hacerse a sí mismo o a sí misma para saber si de forma general puede dar el acceso a la información. Digo de forma general porque ayer ya debatimos si se tenía que ponderar o no, pero bueno, en principio sí que se tiene que hablar caso a caso. Pero sí que creíamos que podíamos hacer una guía que pudiera, a partir de preguntas-respuestas, dar una solución, ¿no? Posible a cada una de las peticiones de acceso. El resultado es una tabla de actuación que no os puedo presentar aquí porque no tengo tiempo, pero que está disponible, lo tenemos disponible en la mesa y intentaremos hacer difusión como todos los productos que realizamos, si os interesa, de preguntas-respuestas, ¿no? Y lo que hicimos es, sobre esta guía general, aplicarla sobre 4 o 5 series habituales de consulta en los archivos, perdón de habitantes, aperturas, licencias de obras, inhumaciones, y series de servicios sociales. Hay más series, pero pensamos que estas como mínimo podrían ser interesantes. Aplicar la fórmula de preguntas-respuestas sobre series concretas, ¿de acuerdo? Las preguntas clave abordan aspectos como qué tipos de datos nos están pidiendo, el tiempo transcurrido, los criterios de investigación, si son investigadores o no, el interés público de la información, la finalidad de la solicitud y la minimización de los datos, dar solo lo que te piden, ¿vale? Como conclusión, se destaca la necesidad de considerar que el marco normativo aplicable y los plazos de desprotección que afectan en materia de archivos, en materia sobre todo en relación al tiempo que transcurre, ¿no? Y la desprotección que, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, ¿no? Artículo 57, en los datos sensibles establece unos límites de desprotección y donde hay el debate más grande es en lo que no son sensibles, ¿no? A nivel de protección de datos. Que aquí algunas leyes, como la de Madrid, determinan los 30 años como plazo general para levantar límites, ¿no? Pues estamos aquí, ¿no? Estas preguntas-respuestas intentaban dar resultado a esto. Este es lo que ha trabajado el grupo de acceso hasta ayer y hoy ya no empezaremos a trabajar otras cosas. El grupo de encuestas, que fue el siguiente que presentó dentro de la mesa de trabajo, realizó una encuesta a más de 300, no sé si os llegó, a más de 320 archivos municipales y provinciales en España para diagnosticar el grado de implantación del archivo electrónico único. No sé si algunos de vosotros o vosotras lo habéis contestado, formáis parte de este resultado, ¿vale? Más que entrar en cada una de las conclusiones, me pongo con las conclusiones principales. Así que no estoy pasando, ¿eh? Bueno, bien, sí, este es el primer grupo y ahora voy por el grupo de la encuesta. Gracias, Maribel. Es que somos un equipo. Yo no llego a todo, solo llego a leer, soy hombre. Estoy en esto de aquí y no puedo hacer estas dos cosas a la vez, ¿vale? Perdonad. Conclusiones principales. Es necesario mejorar, eso es la encuesta, ¿eh? ¿Qué conclusiones? Es necesario mejorar los modelos conceptuales y metodológicos para gestionar tanto documentos analógicos como electrónicos. La formación archivística debe reforzarse para afrontar con garantías la gestión del expediente del archivo electrónico. Los profesionales de los archivos deben asumir un papel central en la transformación digital de las administraciones, garantizando una gestión documental que asegure seguridad jurídica y derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Es fundamental establecer alianzas con otros departamentos implicados en la digitalización, especialmente TIC, y servicios de modernización. Y, finalmente, la colaboración con empresas tecnológicas debe entenderse como una oportunidad para fortalecer el rol del archivo en las organizaciones. Estas son las principales conclusiones, aunque es interesante también cuando podáis acceder a los resultados de la encuesta para que vosotros mismos y vosotras mismas saquéis más conclusiones aparte de estas más generales. Después, ahora sí, pasamos al siguiente. El grupo de datos abiertos destaca, como resumen, la importancia del dato como unidad mínima de información contenida en el documento y subraya este grupo el papel fundamental de los archivos como fuente de estos datos y como tratamiento, como disciplina que puede tratar y diseñar la gestión de los datos. En primer lugar, desde este grupo han realizado modelos de datasets para archivos, modelos con la idea de publicarlos y con la idea de que todos los archivos publiquemos un mismo modelo de datasets, ¿no? Un mismo modelo de datos. A ver si somos capaces de hacer algo común y publicar datasets que tengan los mismos campos. Esto es lo que nos planteamos como grupo de datos abiertos, lo digo porque también formaba parte de él. Y por eso se crearon modelos de dataset, de clasificación, de eliminación, etcétera, para que después puedan ser difundidos, con la idea de que después puedan ser utilizados y extraer datos de forma interoperable entre todos. Y finalmente, la segunda parte del grupo de datos abiertos fue crear un catálogo. ¿Un catálogo de qué? Pues un catálogo de cómo la gestión documental tiene su incidencia en la gestión de los datos, ¿vale? ¿Qué puede la archivística ofrecer a la gestión de los datos? En aspectos como clasificación, organización, preservación, accesibilidad y confiabilidad. Catálogo, que este es un documento más largo, pero que se resume en 10 puntos. Es un decálogo. Bueno, ¿he dicho catálogo? No, es un decálogo, ¿vale? Son 10 puntos. Se hizo una infografía, también se difundirá, porque la idea es que esto no nos lo quedemos aquí, archiveros y archiveras, sino que esto vaya más allá, ¿no? Y que pueda ser una ayuda para hablar con los otros profesionales que están en el mundo de la gestión de los datos y, sobre todo, a nivel político, para que nos escuchen, ¿vale? ¿Qué puede aportar la archivística en el mundo de los datos? Primero, que el documento es un contenedor de datos, por tanto, estamos implicados directamente. Tenemos herramientas compartidas con la gestión de los datos, con las UNES que están vinculadas en la gestión de los datos. Tenemos herramientas que desde la disciplina encajan perfectamente en la gestión de los datos. Herramientas o metodologías como la clasificación y la descripción son aplicables directamente en la gestión de los datos y aportan la contextualidad que otras disciplinas no pueden aportar. Implicamos en el valor del dato como archivo organizacional, relación entre datos y documentos esenciales. Aquí también aportamos esta relación directa de datos esenciales, documentos esenciales. Paralelismo entre el ciclo de vida del documento y el ciclo de vida del dato. Si los que habéis intentado entrar en el mundo de la gestión del dato veréis que los ciclos de vida coinciden casi al 100%, porque tenemos que tener dos ciclos de vida si los documentos son datos o estructurados. Preservación conjunta de datos y documentos. También la preservación tiene que tener una misma línea de actuación. Si somos especialistas, una parte, en preservación de documentos, también tendremos que ser especialistas en los datos que contienen estos documentos. Cumplimiento normativo o armonización de la normativa. Interesante que todas las normativas vayan a una. Colaboración profesional entre diferentes disciplinas y participación en los nuevos mercados de datos, que creemos que los archivos también somos una fuente importante. Por tanto, la gestión documental es esencial para contextualizar y gestionar correctamente los datos, aportando eficacia, modernización organizativa, mejor toma de decisiones y servicios públicos de mayor calidad, al tiempo que garantiza transparencia y seguridad jurídica. Estas son las conclusiones del grupo, mi resumen de las conclusiones del grupo, espero que no me maten después, ¿vale? Más o menos es esto lo que se explicó. Finalmente, el siguiente grupo que expuso es el grupo de Patrimonio e Inteligencia Artificial. Este grupo analiza el estado actual y el potencial de la inteligencia artificial en la gestión del patrimonio documental, situándola en el marco de las humanidades digitales. Frente al crecimiento exponencial de la información, se reconoce la necesidad de herramientas automatizadas e inteligentes.
aunque la falta de conocimiento genera inseguridad profesional, y eso es verdad, y esto lo tenemos que abordar. La visibilidad pública, social, de herramientas como ChatGPT ha puesto en primer plano las posibilidades de la IA en los archivos. Ya no es una opción tener la IA presente, la tenemos que tener, entender y saber aplicarla con calidad. Conclusiones de este grupo principales. La IA representa una revolución tecnológica con aplicaciones útiles para la difusión, conservación, descripción y gestión del patrimonio documental. Es fundamental usarla con cautela, ya que la falta de control puede derivar en errores y pérdida de confianza, como evidencian las respuestas variables como herramientas que pueden tener, herramientas como ChatGPT o Gemini. Se destacan 3 ideas claves. Finalmente, la IA ha llegado para quedarse. Puede ser la IA un complemento valioso para los profesionales de la información. Y finalmente, su regulación es necesaria para fomentar un uso confiable y seguro. Finalmente, el último grupo que expuso fue el grupo de comunicación, que está aquí Maribel como representante, por eso habla mejor que yo, porque es la parte de comunicación. El grupo de comunicación trabaja para reforzar aspectos clave como la difusión, la transparencia, la imagen institucional, el intercambio de conocimientos, la colaboración y la mejora en la toma de decisiones. Uno de sus logros principales ha sido la creación de manual de comunicación, ¿no? Una especie de manual, o estamos trabajando en ello, ¿no? Que recoge normas y pautas para garantizar una comunicación coherente y eficaz, tanto en interna como externa, dentro de una organización. También han presentado, como ya se ha dicho antes, el trabajo realizado en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y las que puedan haber en el futuro. A ver si algún día nos animamos en TikTok. Lo dejo ahí. Puede ser. Vale. Aquí la media de edad es de 20 años, están acostumbrados a TikTok. Vale. También, aparte de las redes sociales, nos presentaron estadísticas de visualización de su actividad, la gestión de la página web, que, como ha dicho, está dentro de la mesa, dentro de Anabat. Gracias, Anabat, por dejarnos un espacio y no estar en un drive personal o institucional. Y con el objetivo de mejorar la visibilidad y el alcance de todo lo que hace la mesa, también la actuación de hoy se agradece mucho porque nos permite también ir más allá de los 40 legionarios de la mesa. Con este resumen, bueno, por la tarde, esto fue todo por la mañana. La tarde después, bueno, fuimos a comer, porque la mesa tiene la parte social tan importante como la parte científica. Trabajamos mucho, pero también nos lo pasamos bien, ¿no? Y comemos bien a todos los sitios. Y en Madrid se come muy bien. Bien, y a la tarde, ya con toda esta información sobre la mesa, pues hicimos la asamblea, muy rápida porque teníamos que hacer otras menesteres, pero con la idea de que al final nosotros somos un grupo de trabajo que está constituido con los miembros de organización y a partir de aquí hacemos estas asambleas, aprovechamos el encuentro anual también para organizarnos o ayudar a la organización, cambios de juntas directivas, etcétera, etcétera. Y coordinaciones de grupo, ¿de acuerdo? Bien, todo esto que yo he dicho está muy bien, pero yo ayer pensaba que quizá habíais desconectado, no sé si habéis desconectado o no, es una pregunta que no puedo hacer porque todos diréis que no, y si decís que sí, me hundís, estoy en un archivo, ya sé lo que es estar hundido, ¿vale? Por eso no lo voy a hacer, pero sí que pensé, ¿qué podemos hacer para que esto les quede mejor, el mensaje de que hicimos ayer, ¿no? Y esta voz que tengo yo es porque ayer trabajé mucho la voz para hacer una cosita que ahora os presentarán y que con esto termino muy pronto para hacer el café. Son 3 minutitos. Es un resumen de todo lo que he dicho hoy ahora, pero de una forma más ágil, más comunicativa y espero que os guste. Por ahí arriba ya podéis, delante, poner el vídeo. Mesa técnica bien organizada, los grupos hablaron, algunos sin prisa, otros soltando verdades con risa. El grupo de acceso y protección traía una guía, pura reflexión. Se puede acceder o mejor no
o mirar, depende del dato, del tiempo y del lugar. Es relevante, público, personal. Una tabla responde a todo el canal. Con normas 1000 hay que ponderar, pero al fin esta guía te puede ayudar. El grupo de encuestas salió digital, con formularios y espíritu vital. Más de 300 archivos encuestados y muchos aún algo despistados. Conclusión clara, hay que estudiar. El archivo electrónico no se va a instalar. Formación urgente, alianza esencial. Sin los archiveros la ERMI va mal. Los datos abiertos con todo elegante recitaron un decálogo vibrante. Del documento el dato en conexión, con clasificación y preservación. Que el archivo no es un simple cajón, es la mina donde nace la información. Gestionar bien no es cosa menor, es dar contexto, confianza y valor. Los de IA llegaron futuristas, con gráficos, apps y toques de alquimistas. Hablaron de bots que ayudan bastante, pero a veces responden delirante. ChatGPT dice una cosa el lunes y el jueves responde con otros tunes. La IA ayuda sí, pero con cabeza y sin control. Viene la pereza. Eso sí, la IA ya no es opcional, vino para quedarse como el plan integral. Y cerró la jornada el grupo de hablar, comunicación que sabe comunicar. Manual en mano, reglas por montón, canales, mensajes y buen tono en acción. Difundir, colaborar y también destacar que el archivo moderno se debe mostrar. Con marca, con voz y con decisión. Nada de ser la sombra en la institución. Y ojo que también nos enseñan redes, Facebook, Insta y YouTube no nos debe. Miran estadísticas con precisión y hasta gestionar la web con devoción. En Anamá tiene su rincón virtual, que archivo tan social y digital. Y así entre normas, datos y visión, los archivos marcan su posición. No solo guardamos, también pensamos y al futuro digital nos sumamos. Vale, gracias. Gracias. No soy yo el que ha hablado, no. Bueno, gracias a la IA, a ChatGPT y a Suno para realizar, y a Canva para realizar esta presentación tan final, tan bonita, que sin duda no soy el autor. Gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos antes de ir a la pausa del café. Si alguien tiene alguna duda, cuestión, pregunta. Que va, mucha hambre, ¿no? ¿Sí? ¿Perdona? No sé si se van a enviar, imagino que las colgaremos, las que nos den. Quizá las podemos colgar en nuestra página web. Está grabado, lo están grabando. Bueno, pues nada, entonces, muchísimas gracias a esta primera parte. Os invitamos a un café, a un desayuno en nuestras instalaciones del archivo. Quien no lo conozca, tenéis que cruzar este patio central en el vestíbulo de la planta 0, ¿vale? Cruzáis todo el patio, bueno, donde veáis la gente corriendo, pues es ahí. Volvemos a las 12 menos cuarto, ¿vale? Muchas gracias. DJ Denose Athens.